del Santo Evangelio según San Lucas. También decía Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen hará calor, y así sucede. Gente superficial. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y lo tenemos, hermanos y hermanas, Evangelio de hoy, ya viernes, en la semana 29 del tiempo ordinario. La recta interpretación de los signos de los tiempos. Así podríamos llamar a el texto bíblico que vamos a considerar hoy. Hermanos y hermanas, ciertamente que nosotros dependemos mucho de conocer cómo va a estar el día en términos del clima para hacer muchas de nuestras tareas y que se puedan lograr. Y hoy tenemos una gran facilidad a través de todos estos teléfonos, pues smartphones, teléfonos inteligentes, que nos pueden pronosticar, hermanos y hermanas, y avanzar por días cómo va a estar el tiempo y lo que vamos a experimentar, y conforme a eso decidimos lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Sin embargo, antes de que surgiera la tecnología, nuestros antepasados eran bien inteligentes también para, sin tener todo este andamiaje de ventaja electrónica que tenemos hoy en día, comprendían si iba a llover, si iba a haber sequía, si iba a hacer mucha calor, en fin, muchas cosas. Y ciertamente que de un lado y del otro es una bendición poder hacerlo. Ese no es el detalle. Lo que Jesucristo está señalando hoy es que la misma habilidad que podamos tener, el mismo interés que tengamos para saber lo que vamos a hacer o no vamos a hacer, en términos del clima, deberíamos tenerla para identificar las cosas de Dios en nuestro diario vivir. Saber cómo Dios está en mi vida para lo que tengo que hacer, y saber cómo Dios está en mi vida para lo que no debo hacer en el nombre de Dios. Y ese es el tema que nos va a ocupar hoy en reflexión y en meditación, hermanos y hermanas. Y vea fuerza, hay un mensaje de Dios en todo cuanto ocurre a diario en nuestras vidas. Esto requiere signo de los tiempos y la recta interpretación. Ver que hay un mensaje de parte de Dios en todo cuanto ocurre en un día de mi vida de 24 horas, hermanos y hermanas. Saberlo discernir. Jesús hoy en su palabra señala que muchos de nosotros sabemos interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Así lo dice en el versículo 56. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, hermanos y hermanas. Y de hecho Jesucristo hace pues la referencia al clima, como lo hemos estado diciendo desde ahorita, ¿no? Pues presencia de nubes grises, signo de lluvia, presencia del viento del sur, va a ser calor. Versículos 54 al 55. Cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dice hará calor, y así sucede. Pues hermanos y hermanas, tenemos que actualizar todo eso a nuestro tiempo y su recta interpretación, y lo que me llama Jesucristo hoy a meditar y reflexionar. Lo que Jesucristo no entiende en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, y nos lo hace saber que no lo entendía en aquel tiempo y tal vez hoy no lo entiende en la vida de nosotros, es que ¿cómo es que no podamos interpretar el tiempo presente? Esa es la pregunta del versículo 56. Y por eso, hermanos y hermanas, Jesucristo considera a la gente que no sabe interpretar el tiempo presente como gente superficial. También eso está en el versículo 56. Ahora, ¿por qué dice Jesucristo estas cosas? Y ahí es que está la enseñanza, hermanos y hermanas.
Jesucristo hoy se cuestiona la incapacidad que tenemos algunos de reconocer el tiempo de la salvación. Míralo ahí. De reconocer el tiempo de nuestra liberación que se dan con la presencia de Jesús. Y eso ocurre a diario en nuestras vidas, hermanos y hermanas. En ese mismo tiempo de lluvia, en ese mismo tiempo de calor que se da, ahí está la manifestación de Dios, la cual también debemos identificar. Sabemos identificar ese tiempo cronológico en nuestras vidas, que es el tiempo de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos. Sabemos trabajar, manejar el tiempo cronológico. Oiga, pero no sabemos identificar el tiempo de Dios. Es el tiempo kairos, es el tiempo que no tiene tiempo. Y Cristo quiere que desarrollemos esa habilidad, porque nos va a ayudar grandemente, hermanos y hermanas, en todo lo que corresponde a la vida cristiana. Si somos capaces de identificar, hermanos y hermanas, el tiempo, lo que va a ocurrir con el clima, de manejar el tiempo cronológico para que nos dé para hacer algunas cosas, para lograr lo que queremos, es porque somos capaces de identificar nuestras necesidades. Conforme a mis necesidades es que yo me lanzo a identificar si va a llover o no va a llover, si tengo tiempo o no tengo tiempo. Es porque identifico, yo tengo una necesidad, debo de identificar lo que va a suceder o lo que no va a suceder. Eso requiere inteligencia y tenemos inteligencia. Eso requiere razonamiento y tú y yo tenemos razonamiento. Y tenemos a veces hasta intuición, como la corazonada. Nos llenamos de esperanza cuando el tiempo es bueno, hermanos y hermanas. Y también hay una conciencia en nosotros, hermanos y hermanas, recta para aquello que vamos a hacer. Y vendrán otras cosas también que son bondades. Pero, ¿por qué no lo hacemos, hermanos y hermanas, para las cosas que son del tiempo de Dios, para las cosas que son de la hora de Dios, para las cosas que son del momento de Dios, del día de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo es el tiempo de Dios en mi vida? ¿Cuándo es la hora de Dios en mi vida? Todos los días, hermanos y hermanas, hoy Jesús quiere que nosotros veamos, es el tiempo de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso hemos perdido nosotros la capacidad de identificar el tiempo de Dios en nuestras vidas? Esa sería buena pregunta para la reflexión de hoy, para todos nosotros. Para Jesús, hermanos y hermanas, si nosotros perdemos esa capacidad, si nosotros perdemos la capacidad de identificar el tiempo de Dios en nuestras vidas, eso significa, y este es el peligro, no estamos reconociendo a Dios en nuestras vidas, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni las cosas de Dios. No estamos aceptando ni el proyecto del reino de Dios en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo eso estaría, hermanos y hermanas, atrás. Y sobre todo la causa de la justicia que debemos de practicar con el prójimo estaría atrás. Y finalmente, hermanos y hermanas, estaríamos viviendo sin identificar a Dios en nuestras vidas, pues sumergidos, inmersos en una sociedad que prácticamente no ve a Dios en nada. Ese es el peligro. Hoy Jesús nos llama, hermanos y hermanas, a recuperar la capacidad crítica que tenemos, recuperar nuestra conciencia, vivir la práctica del amor a Dios y del amor al prójimo. Se trata de leer los signos de los tiempos. ¿Qué es leer los signos de los tiempos, hermanos y hermanas? ¿Convertirte en un astrólogo, en un adivino, en un profeta? No, no es nada de eso, hermanos y hermanas. Leer los signos de los tiempos lo podemos ver como prestar atención. ¿Cómo estamos viviendo la vida? El ajetreo, la inquietud, la ansiedad, el corre-corre, el millaje exagerado sobre límites de velocidad que va a nuestra vida. Ya no prestamos atención, ya no nos detenemos y por lo tanto no vemos a Dios. Preguntarnos de vez en cuando durante el día, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Lo que me pasó, lo que no me pasó, lo que pude hacer, lo que no pude hacer. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Medita, reflexiona. Porque así, hermanos y hermanas, es que se percibe mejor todas estas llamadas continuas de parte de Dios que ocurren a diario en nuestra vida. Todo acontecimiento de tu vida, hermanos y hermanas, Dios está presente. Y tengo que saber identificarlo.
¿Acaso, piensa en esto, hermanos y hermanas, nuestro propio cuerpo no nos da señales de que estamos ante peligros? ¿No percibe nuestro cuerpo cuando hay amenazas? ¿No te das tu cuenta a veces de que, wow, parece que me estoy enfermando? Parece que me va a dar catarro, parece que me va a dar la gripa, la monga, parece que tengo náuseas. O sea, ¿no nos pasa eso a nosotros? Eso es prestar atención. ¿Estás viendo por dónde vamos, hermanos? Eso es tomar conciencia de lo que me está pasando para saber lo que tengo que hacer, identificarlo, o lo que tengo que dejar de hacer. Esta es una buena pregunta que debemos nosotros hacernos a diario. Leer los signos de los tiempos, hermanos y hermanas, en torno a Dios, es contemplar. Estamos sacando tiempo para contemplar. Nos permite la velocidad del diario vivir. Nos permiten los compromisos asumidos en los que hemos caído, hermanos y hermanas, donde necesitamos de múltiples de nosotros para realizarlo, donde 24 horas al día no nos dan. Nos permiten contemplar, nos permiten sacar tiempo para meditar, nos permiten sacar tiempo para reflexionar, hermanos y hermanas. Esto es lo que pasa cuando no leemos los signos de los tiempos. Esto es lo que pasa cuando no sacamos ese tiempo. Ya que si tenemos tiempo para contemplar, para meditar y reflexionar, me va a traer conocimiento, me va a traer experiencia, me va a prevenir, sabré hacer las cosas mejor. Leer los signos de los tiempos, hermanos y hermanas, por lo tanto es importante. Hay un mensaje de Dios en todo cuanto ocurre a diario en nuestras vidas. La idea fuerza es esa, hermanos y hermanas. Así es que se aprende de nuevo. Porque nuestra vida es un continuo aprender y un continuo desaprender las cosas que no son de beneficio para ninguno de nosotros. Así es que el ser humano descubre la mano larga de Dios que irrumpe en la historia de mi vida, se hace presente con su providencia divina. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, hermanos y hermanas. De esa forma es que yo puedo captar, hermanos y hermanas, nuevamente lo que Dios quiere de mí. Algunos en la vida, pues, hermanos y hermanas, se ponen pesimistas y dicen, sí, yo identifico el signo de los tiempos, las cosas están malas, hay mucho desastre, hay mucha violencia, hay mucho crimen, hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucha devastación, hay mucha hambre, hay mucha enfermedad, hay mucha epidemia, y se ven como por el lado malo. Bueno, hermanos y hermanas, tal vez son fatalistas, ¿verdad? Y demasiado negativos. Pero también el que identifica esas cosas que son negativas, hermanos y hermanas, yo tengo que saber interpretar todo eso a la luz del Evangelio. Todo cuanto pase, positivo o negativo, en aumento lo positivo, pues en decadencia, hermanos y hermanas, lo negativo, o viceversa, porque eso se alterna, tengo que identificarla a la luz del Evangelio. Hoy preguntarnos, hermanos y hermanas, tú y yo, tu esposo y esposa, tu padre y madre, tu hijo, tú, miembro de la familia, ¿conocemos y comprendemos nosotros el mundo en que vivimos? ¿Realmente sabemos el mundo que estamos viviendo con conciencia a la luz de la palabra de Dios y de las cosas que vienen solo de Dios? ¿Comprendemos, hermanos y hermanas, y entendemos la vida que nos ha tocado vivir en este momento preciso? ¿Realmente la entendemos, la comprendemos? ¿Desde qué óptica, desde qué perspectiva, hermanos y hermanas, estamos nosotros interpretando nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestro matrimonio, la de nuestra iglesia? ¿Desde qué ojos, desde qué perspectiva, desde qué óptica? ¿En relación a qué estamos interpretando lo que está pasando? ¿En relación a quién estamos interpretando lo que está pasando? ¿Estás viendo por dónde se mueve Jesucristo nuestro Señor? Hermanos y hermanas, muy importante tener esto siempre presente en nuestras vidas. Hoy nos damos cuenta con lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que son muchas las ocasiones de pérdidas cuando no se ejerce el sabio y prudente ejercicio de identificar los signos de los tiempos a la luz de la palabra de Dios, y con la presencia de Dios se pierden bendiciones. Se pierde providencia de Dios, presencia de Dios, obra de Dios, presencia del Espíritu Santo y de las cosas de Dios. Grandes oportunidades, hermanos y hermanas, que Dios siempre nos da.
simplemente se pierden por yo no sacar tiempo de leer los signos y las señales de Dios en el momento de mi vida. Porque en el momento de nuestras vidas Dios está, hermanos y hermanas, porque Dios es omnipresente. Recuérdalo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia de la humanidad. Eso es válido también, no solamente para aquella gente, es válido también, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. Y luego, si se pierde la bendición por no ejercer la correcta interpretación de los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, tenemos que preguntarnos, ¿se podrá volver a repetir esa oportunidad? Hay cosas que no se vuelven a repetir. Hay oportunidades que son únicas, irrepetibles, hermanos y hermanas, y esto es serio. Lo cierto es que Dios, hermanos y hermanas, Dios no nos ha abandonado a nosotros, a ninguno de nosotros, y Dios no ha abandonado al mundo, hermanos y hermanas. Y mucho menos a nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios. Pero por no vivir, hermanos y hermanas, y por no iluminar la problemática que estemos viviendo actual, sea cual sea, llámese como se llame, con la luz del Evangelio, hermanos y hermanas, se nos van a escapar muchas oportunidades, lamentablemente. Mira el versículo 57 de hoy con esa pregunta clave. ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Pregunta clave de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús da un simple ejemplo de muchos que pueden haber, porque hoy el texto tiene un ejemplo de lo que Cristo quiere señalar y no es el único. El tema del adversario que necesita, hermanos y hermanas, reconciliación. Si yo en el signo de los tiempos identifico que esta persona no es amigo mío, no es amiga mía, es un adversario, es una adversaria, es alguien que me va a hacer daño, o puede ser alguien a quien yo le he hecho daño, yo soy un adversario, una adversaria para él. Si yo identifico eso como un signo de los tiempos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me llama Dios a hacer? ¿Qué Dios tiene que ver con eso? ¿Qué es lo que tengo que ver yo como señal de Dios? Pues Cristo dice, cuando tú tengas un adversario, la palabra te llama a la reconciliación porque es prójimo y no puedes vivir en eso. Es una llamada a la conversión. Todo este versículo final, los versículos 58 al 59, es un ejemplo de eso. Identifica al adversario, sea aquel otro o sea yo mismo para él, como una señal de que necesito conversión y esto tiene que terminar en una reconciliación. Tan sencillo, así lo demuestra Cristo. Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, porque van camino pues al juez, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. Ese es el signo, porque eres cristiano, porque Dios está presente. Eso es lo que tengo que hacer. No sea que te arrastre ante el juez por no leer el signo de los tiempos a la luz del Evangelio y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Y entonces te asegura, dice Jesucristo en el versículo 59, que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Tan sencillo como eso, hermanos y hermanas. Esto se aplica a muchas cosas en la vida. Esto es un mero ejemplo. Vamos a concluir, por lo tanto, hermanos y hermanas, porque yo creo que debe estar clara la meditación y la reflexión de hoy y el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano y hermana, en la vida estamos en marcha hacia el juicio de Dios, ¿sí o no? Eso es signo de los tiempos. Nosotros nos estamos moviendo dentro de la vida a muchas cosas. Y dentro de las cosas que tú y yo nos estamos moviendo en la vida con vocación cristiana es enfrentarnos al juicio de Dios. Y eso no se puede obviar. Eso no se puede desviar, hermanos y hermanas. No podemos nosotros perder la oportunidad que nos da ahora mismo, hermanos y hermanas, Dios de salvarnos. ¿Estás viendo por dónde vamos? Todos los días Dios nos da una oportunidad ¿de qué? De salvarnos. Esa oportunidad viene de parte de Dios. Salvarnos, hermanos y hermanas, ¿cómo? Creyendo en el mensaje de Cristo que a diario yo escucho, leo, medito y reflexiono, poniendo en práctica ese evangelio.
Por eso Cristo dice, procura la reconciliación con Dios todos los días. Procura la reconciliación con el prójimo todos los días. Procura la reconciliación hasta con tu propia persona todos los días antes que sea demasiado tarde. Porque la reconciliación va a traer bendición, hermanos y hermanas, antes de que sea demasiado tarde. Esto significa algo importante, porque estamos a tiempo, porque tenemos tiempo, porque la llamada es ahora, a tiempo para cambiar de vida todos los días. Debo identificarlo en todo cuanto yo haga. Cambiar de vida, hermanos y hermanas, cambiar de comportamiento, cambiar de modo de pensar, hermanos y hermanas. Muchos de los que dejaron de escuchar a Jesús en su tiempo, hace 2000 años atrás, en el primer siglo, hermanos y hermanas, perdieron la oportunidad única en sus vidas. Única en sus vidas. No se vuelve a repetir. Esa primera venida de Jesucristo, su presencia humana en la tierra. Los que no le hicieron caso y no lo escucharon, perdieron la oportunidad. No supieron identificar el signo de los tiempos de parte de Dios de salvación que se daba en sus vidas. No fueron capaces, hermanos y hermanas, de captar el tiempo, de captar la señal de Dios, la hora de la salvación. Hoy Cristo nos dice que eso no vuelva a repetirse en la historia tuya y mía, porque de lo contrario terminamos siendo ¿qué? Gente superficial. Amén y amén. Oremos. Hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios. Te irá bonito, pero sobre todo serás bendecido.